y de vida sacerdotal. El sacerdote que descuida su formación permanente difícilmente podrá ayudar a otros que se formen. Si la meta es formar integralmente, el gran reto que tenemos es nosotros los sacerdotes formadores siempre hacer una revisión sobre la integración de todos los aspectos de nuestra vida. La formación acaba mucho después de la muerte, decía alguien allí, 2 horas después de la muerte. Entonces, durante toda la vida vamos a vivir una sana tensión interior de crecimiento. Solo puede uno ayudar a otros si vivimos en esa tensión de crecimiento. El hecho que un sacerdote sea destinado exclusivamente al seminario implica una cantidad enorme de renuncias. Esto puede dar la impresión de que la labor formativa no es pastoral, pues se renuncia precisamente a lo que hasta el momento muchos de los sacerdotes habían comprendido como actividad pastoral. ¿Qué es lo primero que descubrimos? Que la formación presbiteral es la pastoral de las pastorales. Efectivamente, el formador comparte la responsabilidad formativa del obispo, quien es el pastor de la diócesis. Entonces es imprescindible que el formador esté convencido de la gran labor pastoral que realiza. Cuando no hay esa convicción ni capacidad para llevar a cabo esto, una de las actitudes más frecuentes es la ausencia consciente e inconsciente del seminario. También la dispersión, y comenzamos a ocuparnos de otras llamadas actividades pastorales que pueden ser muy loables, pero que en realidad resulta un escapismo, porque nos quitan el tiempo, nos quitan las energías en nuestra misión como formadores. La primera, la central preocupación debe ser la formación. Todo lo demás es secundario. Es más, todas las actividades que realizamos como formadores es en relación a la formación voy a decirlo así, de nuestros hijos, de nuestros seminaristas. El que asume esta misión de formador en el seminario también lo es en el presbiterio. Su presencia, su perseverancia, su eficacia apostólica, su testimonio de fraternidad y comunión se constituye en un signo elocuente para los seminaristas, pero también para los hermanos sacerdotes. Es decir, decía un formador, uno no puede ser formador impunemente. Si se pide a los seminaristas que hagan opciones para toda la vida, también nosotros se nos pide asumir opciones de vida como una vocación dentro de la propia vocación sacerdotal. Es decir, asumir dentro de nuestra vocación presbiteral la vocación, la misión de ser formadores. Ahora, esto, bendito sea Dios, no se realiza como algo individual, sino se realiza en un equipo formador, porque se necesita una comunidad sacerdotal. Y para que haya una comunidad sacerdotal, se necesita, ante todo, que sea una comunidad cristiana. Y lo primero que tenemos que cuidar es que el equipo formador y también la comunidad del seminario sea una comunidad cristiana. Es decir, como base, sea una comunidad verdaderamente humana, donde los valores primordiales, humanamente hablando, son cristianos y por lo tanto también sacerdotales. Esta comunidad sacerdotal ha de caracterizarse por lo que se llama la intimidad, la fraternidad y la sacramentalidad. El presbiterio de órdenes habla de estas 3 cosas, que los presbíteros viven una íntima fraternidad sacramental. Vamos a comenzar con la primera palabra.
Primera característica, relaciones de intimidad. La opción por el celibato no implica la renuncia a la intimidad. La intimidad entendida como un vínculo que permite a una persona entrar en una relación profunda, mostrándose con sinceridad, con transparencia, tal como es. La persona célibe debe llegar a ser experta en esta relación de intimidad, donde se da el profundo intercambio en una persona que ama y se deja amar. Cuando inconscientemente se ha optado por el celibato para escapar del miedo a la intimidad, reflejamos actitudes de aislamiento y también dificultades abiertas para integrarnos a una comunidad de vida. La vida personal y el ministerio pastoral pueden verse muy, pero muy empobrecidos, muchas veces estériles y desafortunadamente contradictorios. El Papa habla de la tristeza de ver sacerdotes convertidos en solterones o en adolescentes eternos, porque nunca crean lazos auténticos de fraternidad o de paternidad. La fraternidad es uno de los pilares sobre los cuales se funda la espiritualidad del sacerdote diocesano. Siempre hay que preguntarse, pues nuestras actitudes, si ayudan a los hermanos sacerdotes a que también ellos compartan su ministerio sacerdotal. El hecho de participar en un equipo de formadores, que significa en una comunidad de formadores donde vivimos, trabajamos juntos y vivimos dentro de una comunidad formativa donde se encuentran jóvenes, personas mucho más jóvenes que nosotros, es por una parte un don, una gracia, pero es también un rico potencial de oportunidades para vivir a un nivel muy alto la vida de fraternidad y de vida común. Ahora, esa íntima fraternidad que estamos llamados a vivir se caracteriza por ser sacramental, es decir, participamos de un único sacerdocio, el sacerdocio de Cristo. Las Ratio Fundamentales dice que el hecho de vivir juntos se convierte en vida común mediante la oración comunitaria, la meditación de la palabra de Dios, también en ocasiones que nos confrontamos, que conversamos, que crecemos en temas específicos de formación permanente, en el intercambio cotidiano de nuestra misión y también en la confrontación de nuestros deberes como pastores en el seminario. Es decir, esta vida común es una gran oportunidad para un crecimiento en el equilibrio afectivo y también en un equilibrio espiritual. ¿Qué nos pide la Ratio Fundamentales? Que ante todos formemos los sacerdotes del equipo formador una verdadera y propia comunidad. Que evidentemente es una comunidad con características especiales porque cada sacerdote tiene una personalidad, tiene algunos dones, pero todos damos un testimonio coherente, elocuente, de que vivimos los mismos valores del ministerio sacerdotal y que nos complementamos, que sabemos que nos edificamos mutuamente, que nos animamos. Si esto se vive entre los formadores, hará que los seminaristas sean más dóciles a las propuestas formativas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta los seminaristas que nosotros como sacerdotes, como personas, asumimos de una manera corresponsable no únicamente la tarea común de la formación sacerdotal, sino también el crecimiento vocacional de nuestros hermanos sacerdotes. El equipo formador, el cual es una parte de la comunidad educativa del seminario, está conformado por sacerdotes nombrados por el obispo, con la responsabilidad directa de la formación de
la formación inicial. Al respecto, la Ratio Fundamentalis, en el número 132, afirma que el equipo formador se compone de presbíteros elegidos y en continua preparación, bien preparados, encargados de colaborar en la delicada misión de la formación sacerdotal. Es necesario que los formadores, dice explícitamente, sean destinados exclusivamente a este servicio, para que puedan dedicarse enteramente a él. Por tanto, es indispensable que vivan en el seminario. El equipo formador se debe encontrar regularmente con el rector para orar, para proyectar la vida del seminario y verificar periódicamente el crecimiento de los seminaristas. También la vida común está marcada por dos ámbitos. Uno, dentro del equipo formador, y el segundo, la comunidad formativa. Es decir, los padres formadores vivimos un modo de vida común con los seminaristas, compartiendo con ellos momentos de la vida espiritual, de convivencia, de trabajo, de descanso, pero al mismo tiempo tenemos una vida común del propio equipo, dentro del equipo formativo, y que intenta ser modelo visible de la amistad y la fraternidad presbiteral. Es ya un arte saber combinar ambos elementos en nuestra vida. Y esto lo hace muy rica y muy polifacética. Entonces, uno de los primeros retos es cómo ponernos de acuerdo en que nuestra vida en la comunidad educativa sea muy clara, en momentos muy definidos, muy transparentes con los seminaristas, y al mismo tiempo momentos especiales comunitarios que tenemos únicamente los formadores. Cuando el trabajo es compartido, se hace mucho más y se cansa uno menos. Todo lo que significa preparar en equipo, actuar en equipo, tiene un doble efecto en la formación, porque vendrá apoyado por la fuerza de un grupo. La riqueza de las relaciones, la riqueza de las tareas compartidas es grandísima, de modo que el trabajo del seminario se convierte en un precioso ejemplo de cómo vivir la comunión, la colegialidad y la fraternidad. Ser parte del equipo de formadores implica también un gran reto, porque debe haber una actitud coherente en dos campos de manera muy específicos, en nuestra humanidad y en nuestra espiritualidad. También se espera que tengamos una capacidad nosotros de discernimiento personal para nosotros mismos como equipo formador y también en relación de cada uno de los seminaristas. De la calidad de vida y de las relaciones que se viven dentro de un equipo formador depende la calidad de la formación de un seminario. Esta frase la voy a repetir, tal vez cuando hablemos en los diálogos podemos hablar de las experiencias muy positivas que tenemos en algunos seminarios, pero también tristísimas que tenemos en otros, porque la calidad de la vida y de las relaciones que se viven dentro de un equipo de formadores depende la calidad de la formación que se da en un seminario. El testimonio del equipo tiene particular importancia. Un equipo que goza de relaciones armónicas, profundas y que trabaja por los mismos ideales, da una autoridad moral indispensable hoy en la formación y en la vida con las nuevas generaciones. El formador es enviado para llevar a cabo un trabajo de conjunto. Nunca la misión de un sacerdote formador es individual o simplemente personalista. Siempre es el trabajo en comunión, en continuidad con el equipo. Y esta continuidad da una novedad constante. ¿Por qué? Porque somos de diferentes personas, pero se va formando una tradición formativa de la iglesia particular y del seminario. Hay procesos de afianzamiento del equipo formador para que éste sea sano.
Formar parte del equipo de formadores pone a cada uno de nosotros una atención necesaria y sana, porque hay que atender necesidades y atención a las necesidades de la persona y del grupo. Muchas veces hay que renunciar a sí mismo para poder satisfacer las necesidades del grupo. Sin embargo, cuando la renuncia se refiere a necesidades básicas y además si es constante, llega el momento que se podría convertir en algo inmanejable. Por lo tanto, es bueno que se preste atención a necesidades de la persona que deben ser satisfechas de cada uno de sus miembros, como también de la vida y relaciones dentro del equipo, para que sean realmente agradables y fructíferas. Vamos a hablar de algunas necesidades que fortalecen la vida del equipo. La primera de ellas es la necesidad de amar y de ser amado. El Papa Francisco dice que el hombre no puede vivir sin amor, y somos incomprensibles si la vida está privada del amor. Existe una jerarquía de virtudes, nos dice el Papa, que nos invita a buscar lo esencial. Y el primado de todas las virtudes, incluyendo las teologales, es la caridad, el amor. La plenitud de la persona y la plenitud de una comunidad está en la ley que es el amor. En el equipo de formadores se debe expresar el interés por cada persona a través de actos sencillos cotidianos, profundizar en relaciones interpersonales donde cada persona experimenta que es querida, que es amada, que hay una corrección fraterna, que hay una reciprocidad, una amistad y un amor de crecimiento vocacional, un amor de crecimiento vocacional. Y en esto hay todo un camino de maduración. También hay una necesidad de crecer y de ser útiles. La formación es concebida como una vocación, como un ministerio verdadero, que nos permite seguir formándonos, es decir, seguir creciendo. Por eso es hermoso ver cómo los formadores siempre estamos aprendiendo todos los días algo nuevo. Y esto en una vida muy activa. Y también con un gusto de servir a otros en tarea muy concreta, donde se recibe mucho, pero hay que ser muy generoso. Esta necesidad de crecer y de sentirnos útiles. También la necesidad de tener y de poseer. ¿Sí? La formación es concebida como una sabe agradecer, porque sabemos agradecer lo que hemos recibido. Y por eso, porque hemos recibido mucho, podemos compartir generosamente lo que poseemos. Aquí entra una realidad sobre el tener y el poseer, donde quienes aceptamos el carisma de ser formadores, automáticamente nos damos cuenta que dentro del carisma viene una petición junto a la vida del celibato vivida en intimidad, en fecundidad, también una petición de obediencia, por supuesto, desde el interior del corazón, pero también de pobreza evangélica, la pobreza sacerdotal, el espíritu de solidaridad en medio de una situación, porque la comunidad de seminario nunca será una comunidad rica económicamente. Vamos a recordar el testimonio de la vida de los primeros cristianos en los Hechos de los Apóstoles, donde ninguno pasaba necesidad, pero todos compartían aquello que tenían y se distribuía esas necesidades de acuerdo a lo que todos en conjunto tenemos. Es también porque se puede entender que dentro de un equipo formador exista un sacerdote ecónomo que ejerce ese ministerio como formador. También tenemos una necesidad de creer y de ser signo. ¿Sí? Vivir, yo cada vez que toca ordenar a un diácono y a un sacerdote,
en el rito de ordenación aparece esa palabra de vivir lo que creemos, lo que predicamos. Y necesitamos verdaderamente creer y creer en nuestra vocación. Perdón si dijo esto, pero creer en nuestra propia vocación sacerdotal. Y creer que estamos llamados a vivir un corazón indiviso, es decir, una vida más coherente. Si algo nos pide hoy, no únicamente Jesucristo y la Iglesia, sino la sociedad actual, es que nuestra vida sea transparente, en coherencia. También hay una necesidad de saber y de conocer. Por eso, el trabajo del equipo formador continuamente hacemos cuestiones, nos cuestionamos, es decir, sacamos tiempo para leer, para estudiar, para reflexionar juntos, para formarnos, para compartir conocimientos, para recibir aportes de otros. Y algo muy importante, esta necesidad de saber y conocer nos obligan, nos permiten a no tener miedo de preguntar. Preguntar cuando uno no sabe y dejarse ayudar. De aquí hay un elemento hermoso de un equipo formador, que son varias generaciones. Generalmente hay sacerdotes que quedan unos años más que otros, pero también hay un circular periódico de nuevos miembros del equipo formador. También la necesidad de expresar y de escuchar. Los miembros del equipo formador compartimos experiencias de fe y hay que tener confianza para compartir lo que se piensa, lo que se siente, lo que se cree. Es muy, muy edificante. Yo recuerdo esos momentos cuando juntos en el equipo formador afrontamos situaciones difíciles de vida nuestras del equipo frente al presbiterio, frente a situaciones difíciles de la iglesia local, frente a también situaciones muy particulares, difíciles que se pueden vivir con algunos sacerdotes y algunos presbíteros. Y podernos escuchar lo que sentimos, lo que experimentamos, así en equipo, el propio equipo formador. Y no temer expresar esos sentimientos, también esas frustraciones humanas y nuestros puntos de vista, no tener miedo a confrontarnos y dejarnos confrontar. Es un nivel de expresión y de escucha que puede llegarse a ser muy, pero muy fecunda en el equipo formador. Y voy a ver, estoy viendo aquí el tiempo, y rápidamente, para dejar un espacio para poder platicar con todos ustedes, voy a continuar con algunas actitudes que nos consolidan como personas sanas en un equipo, en un trabajo de equipo, una vida de equipo. Primero, la concordancia con la formación, es decir, cada uno debe creer lo que hace como formador, que se sienta realizado de ejercer su ministerio en un campo que es 100% sacerdotal. Y esto se nota cuando poco a poco nosotros damos prioridad a todo lo que se refiere al seminario y dejamos todo lo demás en segundo plano. Esta concordancia con la formación es algo que se experimenta desde dentro y es muy evidente para todos desde fuera. También es necesario una actitud, la asunción de responsabilidades de cargos específicos, porque cada miembro del equipo formador asume una tarea dentro del seminario y esa tarea dentro de un equipo formador exige nuestra total disponibilidad, también prepararnos cotidianamente para ser más competentes y crecer gradualmente en esa competencia y hacerlo con gozo y con responsabilidad. Son palabras cuando se viven es una experiencia hermosa del equipo formador, pero cuando no existe responsabilidad, cuando no existe gozo, cuando no existe disponibilidad ni ganas de crecer en competencia, realmente
la situación se hace muy, pero muy pesada para todos. Cada uno tiene que asumir cargos específicos y hacerlo también en equipo. Esto, sin lugar a dudas, son niveles de formación permanente existencial que muchos sacerdotes diocesanos y también religiosos no tienen cuando tienen otras responsabilidades pastorales que no sean la formación sacerdotal específica. También la elaboración y aplicación de un proyecto formativo. Esto siempre se realiza de una manera participativa y en comunión. Y lo que se propone es un proyecto que se lleva a cabo. Y esto supone diálogo, esfuerzo compartido, perseverancia, actualización, actitud de cambio, de revisión, de corrección. ¿Por qué? Porque el proyecto formativo se va adaptando y actualizando de acuerdo a realidades nuevas. También está la actitud del proceso de los formadores. En el equipo hay formadores siempre nuevos y hay de aquellos que somos veteranos. Y se va aprendiendo de los mayores, se deja ayudar de quienes tienen mayor experiencia, pero también los veteranos saben acoger las nuevas ideas y las nuevas propuestas. Según la edad, se va pasando uno a ser de un seminario mayor, de ser un hermano mayor, a ser un padre. Y es bueno que estos cambios se den en los formadores. Yo siempre cuando toco este tema, repito mi experiencia personal cuando fui formador y rector, que yo mismo me di cuenta que humana y espiritualmente, sacerdotalmente, el seminario me estaba cambiando y me cambió muy radicalmente, pasito a pasito, porque en los primeros años, cuando fui formador del seminario menor, me experimentaba y así me hacían experimentar los seminaristas como un hermano mayor. Después, cuando me tocó, ya después de varios años, ser formador en la etapa configurativa, después ya de varios años en la formación y ser de los mayores en la formación, ya tener pelo blanco, ya con algunas bastantes canas, mi actitud comenzó a ser mucho más paternal. Y después, cuando me tocó ser rector, me acuerdo mucho que la realidad de interacción ya era como un abuelo. Es decir, aquel que no está corrigiendo directamente, sino que pide a los papás que corrijan, es decir, a los formadores. Y uno sirve, como lo hace un abuelo, en una interacción muy íntima, muy personal y también muy de grupo, con los diferentes grupos, etapas de formación, el mismo equipo formador, ser como un punto de unidad entre el equipo formador. Ahí hay un proceso de cada formador y es importante que cada uno siga ese proceso a nivel personal para hacer crecer el proceso de la comunidad de formadores. También viene la acumulación de experiencias. El equipo comienza a acumular experiencias que se reciben de generaciones anteriores y esto permite cierta flexibilidad, actualización, pero también una proyección hacia el futuro. Con esto voy a terminar con algunas características del equipo formador para que sea sana. Comienzo con algo muy sencillo, la cercanía y la comunión con el obispo. Una de las prioridades del rector es tener una relación interpersonal con el obispo. Cuando se trata de seminarios interdiocesanos o seminarios diocesanos, pero que se encuentran allí formándose seminaristas de diferentes diócesis, el rector tiene entre tantas misiones y funciones específicas en entrar en relación directa con el obispo o los obispos y que ninguna información le llegue al obispo a través de un seminarista o a través de un sacerdote, sino que sea directamente del rector. Y también, claro que todo esto es fruto de ese trabajo de equipo, porque el rector es el puente, el comunicador, pero siempre apoyado
y al mismo tiempo como consenso del equipo formador. El rector prácticamente viene a exponer a los obispos lo que el equipo formador ha decidido, el discernimiento que se hace como equipo. Hay un elemento que el Papa Francisco habla mucho en relación de los sacerdotes al obispo, que es el elemento de filiación. Es decir, no podemos entender a un sacerdote sin un padre. Y es algo que valdría la pena cuestionarnos, la relación con el obispo. Sabemos de las muchas dificultades, muchos retos que esto exige, pero es una prioridad de parte del equipo formador hacer todo lo que está de nuestra parte para invitar, para dialogar, para acoger al obispo en todas las ocasiones posibles. También la Ratio Fundamentales habla claramente que el obispo, su primera función en relación al seminario, es alentar con especial predilección a los sacerdotes que trabajan en el seminario, que aquí lo repetimos cada vez que vienen los obispos a la congregación de clero y también cuando tenemos la oportunidad a través de las visitas al Límina, pero también cuando tenemos reuniones con los obispos en sus propias naciones, de que la prioridad de un obispo es entrar en contacto frecuente, personal, con el equipo formador. Que el obispo sea aquel que anima, que apoya al equipo formador. Y la relación con los seminaristas es mediada, siempre mediada a través del equipo formador. El seminario, que es responsabilidad última del obispo, nunca se realiza esa misión, el obispo nunca la realiza de manera directa, si es siempre a través de la acción formativa de los sacerdotes delegados, seleccionados. Y cuando el caso de los seminarios interdiocesanos, pues el diálogo se hace con los obispos interesados, se llega a un mutuo acuerdo sobre la metodología formativa y también una confianza que hay que conceder a los responsables del seminario, con ciertos presupuestos necesarios para conseguir buenos resultados de la formación. Este es un punto importantísimo siempre para trabajar. Y el encuentro fraterno entre los miembros del equipo de formadores. No voy a ampliar más esto, sino voy a especificarlo en acciones muy concretas. Por ejemplo, la oración mutua. No solo orar juntos, sino también orar los unos por los otros. Y también orar por aquello que nuestros hermanos sacerdotes del equipo tienen en el corazón. Integrar las necesidades de todos en nuestra oración. ¿Sí? Después, pensar bien y hablar bien de los hermanos. La murmuración es un veneno que destruye a cualquier comunidad, pero sobre todo daña el corazón y rompe las relaciones. Si uno en el equipo formador aprende a decir las cosas directamente al hermano, con mucha caridad, pero cara a cara, y nunca a las espaldas. La murmuración sobre un hermano hace mucho mal al sacerdote y a la comunidad de los seminaristas. Esto nos abre a un horizonte potencial de la corrección fraterna. Después podemos conversar de cómo hacerlo, porque me ha tocado ver formas y modalidades maravillosas con equipos formadores tienen periódicamente, cuando menos cada 6 meses, una corrección fraterna personal y también entre ellos mismos, entre el equipo. Algo que es muy importante es cultivar las amistades sacerdotales. En el equipo formador o crecemos en la amistad más profunda, ¿sí? O verdaderamente no hay vida de equipo.
porque la amistad sacerdotal es un tesoro que debemos cultivar todos los días. Creo que esto ayuda mucho a la vida sacerdotal y es siempre un reto para el sacerdote. El Papa Francisco siempre habla de que ser célibe no significa aislarnos de los hermanos o temerle a la intimidad. Cuando se habla de intimidad, por supuesto, estamos hablando aquí que la vida de intimidad madura nos permite claramente ver y guardar límites claros y límites flexibles, ¿sí? También otro elemento importante es compartir la misa y la mesa. La consagración eucarística, que es frecuente en el equipo formador, significa acercarse a la fuente de la caridad pastoral. El hecho de estar presentes, escuchar la homilía de un hermano sacerdote, de transmitir la comunión fraterna, se convierte en un signo, en un modelo de la propia vida sacerdotal. Y junto a la misa, a la Eucaristía, compartimos siempre nuestros alimentos. Una de las experiencias más satisfactorias desde el punto de vista humano y sacerdotal, que cuando uno está en el seminario, nunca come solo. Siempre está comiendo con los sacerdotes formadores y también con los seminaristas. Es decir, en una comunidad, en una gran familia. También tenemos que sacar tiempo para vivir juntos momentos de retiro espiritual. Necesitamos comunitariamente como equipo favorecer nuestra participación en momentos de oración y momentos de intercambio espiritual. También es un buen signo cuando los sacerdotes de equipo formador comienzan a compartir también sus tiempos libres y también sus vacaciones, porque aparece claramente que los lazos no son simplemente funcionales, sino son de amistad y de fraternidad. Otro elemento de crecimiento continuo es la comunicación eficaz. Aquí hay un campo cotidiano para crecer en la sinceridad, en la transparencia, en la asertividad, en la apertura del corazón. Y nunca desanimarse de que es posible comunicarnos eficazmente y lograr compartir poco a poco criterios formativos y un mismo lenguaje. También uno de los frutos maravillosos que un seminarista se da cuenta cuando un equipo formador está bien integrado es que los intereses, las preocupaciones, el mismo lenguaje es muy similar entre el equipo formador. También la ayuda y el apoyo recíproco. Aquí puedo testimoniar situaciones de sacerdotes de equipo formador, situaciones difíciles de su familia, difíciles de salud, difíciles por la muerte de un ser querido, donde sacerdotes del equipo formador fueron la gran ayuda y gran apoyo. Y también aquí daría un campo hermosísimo. Hoy, este año que estamos celebrando el año San José, hablar de cómo uno crece en la relación de paternidad en relación con los seminaristas. San José nos enseña realmente qué es una auténtica paternidad que no se improvisa, sino que va tejida por muchas coordenadas fundamentales de la persona en una comunidad, tanto en la dimensión espiritual, humana, de corazón pastoral y también intelectual. Hay algo que es muy alentador, que el modelo que se nos presenta de paternidad es la de San José, porque la paternidad de San José fue una paternidad real, pero una paternidad adoptiva. Uno es papá de todos y deja ir, es decir, el papá que no posee a nadie, sino deja en libertad a los hijos para que se vaya cumpliendo la voluntad y los planes de Dios. Y así evitar ciertas situaciones de vida profundamente desordenada, que a veces se pueden convertir en enfermizas, en dependencias inmaduras, que después se ven en actitudes muy concretas como
tratar de situaciones de favoritismos, de subjetivismos, de alcanzar un tipo de competencia y popularidad, o el manejo inadecuado de la agresividad, por ejemplo, o en casos tristes, porque existen, en ciertos abusos de todo tipo. Bueno, aquí yo quisiera terminar agradeciendo esta oportunidad que me dan para compartir con todos ustedes este momento de mutua formación, porque a todos nosotros lo que nos pide Dios cuando somos sacerdotes formadores es cambiar nuestra capacidad de cambiar, es decir, reflejar en nuestro estilo de vida, en nuestra personalidad, esta capacidad de conversión constante. Y yo únicamente quisiera finalizar con esto. Cuando nos encontramos con dificultades serias en nuestra vida sacerdotal, hay 3 pasos muy sencillos que tenemos que dar con autenticidad y que cualifican a un sacerdote como un buen formador. Primero, hay que identificar, reconocer y poner nombre a nuestras dificultades. El primer paso de esa exigencia de autenticidad personal es realmente aceptar, identificar, reconocer dificultades concretas en relación con el equipo formador, en relación a mi vida personal, en relación con etapas formativas, grupos de seminaristas o con seminaristas mismos. Segundo, aceptar y asumir esas propias dificultades y esos conflictos, de modo que sea visto no como algo ajeno a nosotros, no algo que ni modos nos ocurre, sino como si no es si fuera como un accidente desafortunado, sino es parte central de nuestra vida, de nuestra existencia. Es decir, hay que aceptar y asumir esas dificultades. Y tercero, y un camino que humana y espiritualmente lo hacemos con todos y personalmente, es cómo vamos a transformar, cómo vamos a integrar y cómo vamos a dejar que Jesucristo redima esas dificultades, de tal manera que se conviertan después en instrumentos de maduración personal, especialmente a nivel humano y espiritual, y por lo tanto de crecimiento. Estos 3 elementos, cuando no se realizan, el reconocimiento, la identificación de problemas, la aceptación, la asunción de ellos y un camino de transformación, de redención, terminamos todos paralizados y todos amargados y un poco frustrados. Bueno, aquí termino este tiempo de exposición, de tal manera para dar pie a la parte tal vez más rica de poder escucharnos mutuamente. Sí. Muchas gracias, don Jorge. Si le parece adecuado, vamos a hacer unos pequeños minutos de receso, solo 5 minutos. Damos ocasión también para formular preguntas que vamos a ir recogiendo en nuestro chat y ir transmitiéndoselas a usted para que en el segundo momento entonces tengamos este espacio de diálogo con usted más directamente. Volvemos en 5 minutos, ¿le parece? Sí, muchas gracias, señor Cristian. Nos vemos en 5 minutos. En 5 minutos. Gracias. Sí, bueno. Bueno. Señor, sí. Sí, ¿qué tal? Qué gusto ver, me da tanto gusto ver a tantos sacerdotes conocidos, tantos sacerdotes formadores, rectores y formadores de tantos países de América Latina. Verdaderamente se disfruta muchísimo verles, aunque sea virtualmente. Muy bien, muchas gracias también por este video que nos comparten desde el CELAM para animarnos a la participación de la próxima Asamblea Eclesial. Vamos a retomar entonces nuestro trabajo de diálogo
ya está con nosotros de vuelta también, don Jorge Carlos desde Roma, y van surgiendo sin duda las preguntas, las inquietudes a partir del tema que nos ha compartido don Jorge en relación a los formadores, el equipo de formadores, hombres sanos para formar sacerdotes sanos. Van apreciando, don Jorge, usted también puede ir viendo en el chat algunas inquietudes, reflexiones, comentarios muy interesantes todos. Por ejemplo, y si nos pudiese compartir la importancia de la presencia femenina también, de la presencia de la vida consagrada, en el apoyo a la formación, también en el apoyo a los equipos de formación en nuestros seminarios. ¿Qué le parece esta pregunta? Sí. Yo creo que la experiencia de la relación femenina con la vocación de cualquier seminarista y sacerdote, pues inicia con nuestra vida, ¿sí? Porque nuestra primera gran relación es con nuestras mamás. Y también después con todo el mundo femenino de nuestras propias familias, nuestras hermanas, las tías, y sin qué decir, cuando desde muy pequeños entramos a las comunidades parroquiales o ciertos grupos o movimientos donde la mujer, especialmente cuando son catequistas, que son unas grandes evangelizadoras, nos enseñan mucho sobre la vida cristiana. Creo que la realidad de la presencia de la mujer en la vida de un seminarista y sacerdote es mucho, pero mucho anterior a la vida del seminario. Y esa misma relación que de alguna manera se ha tenido también en la escuela, en la propia parroquia, y se espera también en la adolescencia y en la juventud, evidentemente es una gran riqueza, pero también por la situación actual que vivimos y también por la fragilidad humana, puede tener algunas heridas o incomprensiones. Es en el seminario donde se pueden, diríamos, reformular o experimentar una sanación en relación a la relación con la mujer, en todos los aspectos, en relación con nuestras propias mamás, nuestras hermanas, nuestras amigas, también aprender a vivirlas como compañeras en el camino, porque son parte del pueblo de Dios, discípulas y misioneras, y sobre todo cuando entre las mujeres tenemos en nuestros seminarios desde laicas muy comprometidas, doctoras, psicólogas, desde aquellas personas que humildemente, pero de manera muy eficaz, nos dan de comer o preparan nuestros alimentos. Y hablamos no únicamente de religiosas, sino también mujeres que trabajan en el seminario, sin descuidar que todas las relaciones que tenemos de apostolado, absolutamente todas, entramos en relación con las mujeres. Y al mismo tiempo, en la dimensión académica, hoy pues nuestros seminarios tienen maestras también, y también a nivel espiritual. ¿Cuántas veces a través de religiosas y de laicos comprometidos nos enseñan a orar o a afrontar una vida de fe? Es decir, la vida del seminario debe no ser únicamente un reflejo de la vida humana y cristiana de un sacerdote y de un seminarista, sino debe ampliarse aún más con una visión vocacional, formativa y finalmente pastoral. Es decir, tanto las ratios fundamentales como todos los documentos de la Iglesia realmente abren miles y miles de posibilidades de relación con el genio femenino, con la feminidad. Y tal vez uno de los frutos más hermosos que se pueden ver en una comunidad formativa, también la de un formador y la de un seminarista, es cómo nos relacionamos con todas las mujeres. A mí me da mucho gusto cuando hay sacerdotes y seminaristas que no usan que no los reconocen por el alzacuello, sino los reconocen por la manera como tratan a las personas en general, especialmente cómo miran, hablan, tratan a las mujeres.
Y es un signo de que la vida sacerdotal y la vida de formación realmente está enraizada en lo mejor que aprendimos de nuestra niñez y nuestra juventud, pero que se amplifica y tiene características trascendentes cuando uno se da cuenta que uno está llamado a ser sacerdote y buen pastor. Así que las puertas están abiertas y uno va aprendiendo, porque también hay que considerar que no todas las relaciones con las mujeres, como también con nuestros compañeros varones, todas son maduras y que por nuestras fragilidades humanas, pues hay inconsistencias que se juntan con inconsistencias y es allá precisamente donde entra la formación sacerdotal. ¿Sí? Pero creo que, bendito sea Dios, la idea de que la formación sacerdotal es una cuestión de clérigos, voy a llamarlo así, o masculino, o de un tipo de club de Toby, esto debe ser ya rebasado, evidentemente. Teniendo también en cuenta que los sacerdotes y los seminaristas, por algo muy natural también, tenemos momentos de compartir, de vivencia, de relación, donde pues, entran nada más los amigos y hermanos sacerdotes y amigos y hermanos seminaristas. Muchas gracias, don Jorge. Aprovecho también de saludar a las comunidades religiosas que también se han integrado a este curso desde el primer día, a todas las hermanas de las distintas comunidades religiosas que se han sumado. Muchas gracias también por acompañarnos durante estos días. Otra pregunta o inquietud es con respecto a los sacerdotes jóvenes que se han integrado al equipo de formación en diversos seminarios. Cómo acogerlos, recibirlos, qué decirles a ellos, porque pueden sentir un poco de temor frente a hermanos sacerdotes mayores o por la envergadura del ministerio que están recibiendo como formadores de seminario. ¿Qué decirle a esos sacerdotes jóvenes que se integran a los equipos formativos? Hay algo que tenemos que reconocer en los sacerdotes jóvenes. Cuando un sacerdote joven dice sí a una petición del obispo, de la diócesis, de la iglesia para ser parte de un equipo formador, es un sacerdote joven valiente. Valiente, porque sabe muy bien qué situación él se va a encontrar como recién ordenado o muy joven frente al propio presbiterio, frente a la propia frente al equipo formador. Muchas veces muchos de esos formadores o el rector o el padre espiritual fueron sus propios formadores, y también frente a la realidad de los seminaristas. Entonces, lo primero, reconocer su valentía y también su generosidad en su sí. No es también no es ninguna casualidad también, porque en muchos lugares tenemos sacerdotes jóvenes en el equipo formador, porque desafortunadamente sacerdotes que se dicen mayores de edad no tienen la generosidad ni la madurez vocacional para responder a un sí cuando se les pide ser formadores o padres espirituales en un seminario. Hay que tener en cuenta también esto. Entonces, a partir de esto, realmente vivir con ellos como esa sangre nueva, jóvenes sacerdotes que dentro del misterio de las razones por las cuales un sacerdote joven tiene que entrar en un equipo formador, entre los misterios, porque hay una vida misteriosa allí, un misterio con muchas circunstancias, hay que reconocer que Dios quiere, desea esa situación. Porque cuando uno lo ve así, un rector, un padre espiritual, dice, Dios nos lo está enviando por muchas razones, no únicamente para que compartamos con Él todo lo que hemos aprendido por años y años, sino también para aprender una sensibilidad nueva. Y esto es una riqueza, no a veces sin conflictos, ¿sí? Pero es una riqueza, porque hay sacerdotes que pertenecen claramente a generaciones
que dan prioridades a ciertas cosas o son más sensibles a otras. Y entonces ahí uno aprende, todos aprendemos a cambiar un poquito para el bien de un bien común, que es el seminario. Pero antes que nada, pues acogerlos, apoyarlos, sostenerlos y sobre todo no dejarlos solos. Y ser muy comprensivos, muy flexibles, diría yo, muy paternos también con los sacerdotes nuevos. ¿Sí? Bien. Pero verlo en positivo, ¿eh? Verlo en positivo. Gracias, don Jorge. En esta misma línea también de los jóvenes que se integran al proceso como formadores, no sería extraño, tal vez por adelantado, mirando las características propias de algunos muchachos en el seminario, pensar que ellos en un futuro muy próximo, prepararlos para ello, sean formadores a la vuelta de un tiempo breve, a la vuelta de terminar el seminario y que se involucren ya de hecho en la formación. Hay una realidad, Museo Cristian, que creo que todos los formadores y también los directores espirituales nos damos cuenta. Cuando tenemos seminaristas, desde el seminario menor y el propedéutico y las demás etapas, que tenemos seminaristas que Dios los ha bendecido con ciertas experiencias. Y cuando digo experiencias, no estoy hablando únicamente de experiencias positivas, sino también duras y difíciles. Pero por una gracia de Dios, integran esas experiencias negativas en algo positivo y de crecimiento. Entonces siempre llama la atención que dentro de los propios seminarios tenemos personas con una vida interior, y digo vida interior, estoy hablando de sentimientos, de afectos, de intereses, de inquietudes, también de vida espiritual, también de energía apostólica y por supuesto también capacidades intelectuales, que uno dice, Señor, Señor, tú sigue cuidándolos y llévalos a buen término, porque uno puede proyectar y puede pensar en formarlos bien para que sean buenos sacerdotes, para que después, siendo buenos sacerdotes, estén preparados para recibir una misión como la de ser formadores. Es tal vez la experiencia más bonita que tenemos los sacerdotes formadores mayores, es ver cómo esas primeras intuiciones que uno tiene cuando tiene un seminarista joven, como Dios, si nosotros colaboramos con ellos, y la persona también, por supuesto, Dios va dejando muy buenos sucesores para los formadores. Y voy a tocar, Museo Cristian, un elemento que toca por qué los sacerdotes mayores damos prioridad en el apoyo a los sacerdotes más jóvenes que nosotros, porque al final son los que se van a quedar con todo, como decimos, con la tienda, con el changarro, con la misión, ¿sí? Entonces es muy hermoso y también muy maduro que los preparemos para que ellos se vayan haciendo cargo de muchas responsabilidades. Entonces, pues se puede hacer eso. Voy a decir algo explícitamente. Si queremos nosotros arruinar a un buen candidato al sacerdocio o a un buen candidato a ser eventualmente en el futuro un buen formador, mostremos preferencias hacia esa persona. Si queremos arruinar el proyecto de Dios, hagámoslo el preferido. No. El buen seminarista es aquel que vive la vida ordinaria como los demás. Y que precisamente en la vida ordinaria presenta y crecen los dones hacia el servicio de los demás. Entonces, hay que ser muy delicados porque, por una parte, uno se puede complacer y dar seguimiento personal a algunos candidatos, pero por favor, nunca mandar un mensaje que son ya elegidos, escogidos, casi formados para ser próximos rectores, padres espirituales o formadores del seminario. Hay que dejar que Dios, en sus tiempos y en sus modos, revele el misterio y la petición de Dios.
lo que sí tenemos que hacer nosotros es dar todos los elementos en la formación para que esos buenos candidatos, futuros formadores, tengan una experiencia como seminaristas lo más positiva y lo más retadora para ellos. Excelente. Muchísimas gracias, don Jorge. Hay algunas experiencias valorables, destacables, donde la relación formandos-formadores sea tan positiva que los muchachos mismos tengan la capacidad y la posibilidad de hacer una retroalimentación a sus formadores, es decir, una sana y positiva evaluación desde los seminaristas al equipo de formadores. No sé si tiene algunas experiencias que compartirnos al respecto, don Jorge. Es decir, el equipo es bien evaluado de buena forma, sanamente, para el crecimiento del mismo equipo formativo, pero recibiendo en primera persona la evaluación que hacen los muchachos, la evaluación que hacen los mismos seminaristas de ellos. No sé si hay experiencias de eso. Sí, Monsieur Cristian, con humildad, pero con verdad, hay que comentar que en algunos seminarios, precisamente latinoamericanos, como parte de la tradición de los procesos formativos, está en una clara y continua evaluación a nivel personal, grupal, de las etapas del equipo formador, de los maestros, también no únicamente de los roles, sino las personas, las actitudes. Y se hace de una manera muy normal. Creo que hay muy buenos ejemplos de esto. Se hace con mucho respeto y con mucha precisión objetiva y en positivo. También hay que decir lo contrario, penosamente, que existen seminarios y espacios culturales, podemos llamarlo así, o tradiciones culturales o tradiciones formativas, que esto es impensable, impensable. Y que se colocan, hay un sistema donde simplemente se abre la posibilidad a abusos de todo tipo de parte de un formador o de lo que ellos llaman superiores. Pero no hay elemento más sano en un seminario cuando, como pasa en las buenas familias, cuando los papás también escuchamos a los hijos. Y de ahí también voy a mencionar esto. ¿Por qué la importancia que dentro del equipo formador haya sacerdotes de diferentes edades y también con diferentes temperamentos y caracteres? ¿Por qué? Porque primero por la parte empática. Cada seminarista debe tener como a nivel ya real una empatía mayor o menor con algunos miembros del equipo formador y en algunos hasta cierta antipatía. Pero lo importante es que siempre va a haber un puente de un formador, ¿sí? Que le va a enseñar también a expresar evaluación no únicamente de sí mismo o de sus hermanos iguales, sino también cómo hablar en relación a las autoridades. ¿Sí? Pues, porque siempre vamos a tener personas que van a ejercer el papel de autoridad. Entonces hay que aprender esto. Pero esto siempre lo hace a través de otra autoridad también, pero que es más empática. Y el otro elemento, que al tener nosotros sacerdotes de diferentes edades, los roles significativos o simbólicos son bien diferentes. Por ejemplo, yo comentaba cómo por naturaleza un rector de cierta edad o un padre espiritual de cierta edad sirve de puente un poco, tanto para que algunos formadores se abran más a la escucha y a la confrontación que viene de abajo, y también a los propios seminaristas de tener una visión más completa, más madura de la complejidad que se da en la vida del seminario, porque también es muy inmaduro de ambas partes o no aceptar o simplemente tirar hacia un lado, ¿no? Pero todo esto se da gracias a que el equipo formador es precisamente un equipo y que no hay ninguna figura de autoridad
que centralice, monopolice la acción formativa y también evaluativa. Así que yo sería de la opinión que aquellos seminarios que ya tienen experiencias positivas en la evaluación de los seminaristas hacia los formadores, también lo compartan. Y lo compartan en qué modos, en qué formas, qué metodología, qué límites precisos se colocan en esta evaluación. Y también los frutos, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, don Jorge. El Papa Francisco nos ha estado insistiendo ya hace un buen tiempo del carácter sinodal de la Iglesia y nos ha invitado a la sinodalidad, que nos pongamos en modo sinodal en la Iglesia con fuerza, con insistencia. La misma participación en la próxima Asamblea Eclesial de la América va hacia eso. El año 2023, el Papa ha convocado al sínodo para el sínodo, ¿no? Entonces estamos en esa dinámica, don Jorge, a propósito de la misma formación y cómo darle un carácter sinodal también a la formación sacerdotal hoy día. Cómo superar los modelos tensionantes o polarizados entre el clericalismo y el secularismo. Cómo mantener una formación específica hacia la vida sacerdotal sin caer en el clericalismo. Cómo situar al equipo formativo en esta dimensión para cuidarnos de esas tensiones y esos polos que tanto daño nos hacen entre el clericalismo y el secularismo. ¿Cómo lo ve usted según su experiencia? Sí, Monsieur Cristian, creo que todos somos conscientes del gran reto que se nos presenta al interno de la Iglesia y también al externo de la Iglesia. ¿Por qué? Vamos a hablar del externo primero. Hoy, todos nuestros países y el mundo actual está polarizado. Y desafortunadamente, muchas de las redes sociales y del tipo de información nueva y rápida que tenemos ha servido para la polarización de todo tipo, social, económica, política, ideológica y también religiosa. Y eso también hay que tener en cuenta este contexto que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la sinodalidad exige de nosotros no únicamente una etiqueta o una metodología, sino va a exigir una continua revisión desde el interior de las personas y de nuestras comunidades en lo que nos pide Jesucristo directamente del Evangelio. No veo otra manera de que no terminemos finalmente en polarizarnos, en ideologizarnos, porque es mucha la carga externa y también desafortunadamente al interno de ciertos grupos eclesiales. Entonces, el tema de la sinodalidad no es simplemente una cuestión como proceso de continuidad del Vaticano II o de crecimiento según el espíritu del Vaticano II, sino es un gran signo y oportunidad, un signo de Dios, de lo que Él nos pide al interno de la Iglesia, pero también hacia la evangelización y hacia la relación con el mundo. Ya el cambio epocal ya comenzó y la sinodalidad es una petición que hay que reconocer que viene de lo alto, viene del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que hay que agradecer a Dios que nos encontremos en este momento importante en la Iglesia, porque todo lo que hagamos y coloquemos en nuestras actitudes y acciones concretas para formarnos continuamente en la sinodalidad, va a ser bendecido por Dios y va a dar muchos frutos y tal vez sea un signo fuerte de la renovación de la Iglesia y por lo tanto de la renovación de la Iglesia al mundo y a la humanidad. Hay un gran, voy a decir, un factor que nos favorece en el seminario, o varios factores. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, es que nuestro seminario, nuestra vida comunitaria, la comunidad educativa, por sí misma, tiene un nivel jerárquico de todo,
de edades, de cursos, de experiencias, de responsabilidades. Pero al mismo tiempo que es una cantidad enorme de jerarquías, ¿sí? De todo tipo, todo se vive en una vida comunitaria, vida en común, no principios o ideas comunes, sino una experiencia de vida común. Entonces, y resulta la mejor escuela de sinodalidad, el seminario. Es como la familia por sí misma, por vivir en común y ser todos tan diferentes, es la mejor escuela de humanidad. Entonces, el seminario eh, creo que puede y debe ser la mejor escuela de sinodalidad. Y es una gran oportunidad que tenemos para que en nuestros seminarios aportemos algo muy específico como pastores a la pastoral de la iglesia. Este elemento nos debe llenar de satisfacción, de gratitud a los formadores. Yo como formador estoy en un momento histórico, como equipo formador, en un momento histórico donde el seminario puede ser una escuela de comunión, de participación y de sinodalidad. Y por lo tanto es nuestro gran aporte a la diócesis y a la iglesia. En esta misma dinámica, también, don Jorge, si nos pudiese orientar para la integración sinodal, la integración positiva de las distintas personas que acompañan el proceso formativo sin ser estrictamente el equipo formativo. Pienso en los psicólogos, pienso en los trabajadores del seminario, en todos los bienhechores también, como esa gran comunidad que resulta ser el seminario que trasciende a los mismos alumnos, a los mismos seminaristas y al mismo equipo formativo. Cómo comprenderlos como parte de un todo, según su experiencia también, cómo animarlos y que ellos sientan que son vitalmente también parte de la comunidad seminario. Les voy a comentar una frase que escuché de seminarista y que siempre la llevo en mi corazón, de un santo sacerdote que ahora debe estar en el cielo y que me tocó verlo como ecónomo del seminario, pero también como formador. Pero todo lo hacía casi como un padre espiritual. Recuerdo mucho que cuando alguien llegaba, tenía frases. Cuando alguien llegaba al seminario, para cualquier tipo de contribución, de cualquier tipo, decía, ve aquí, estás viviendo tu vida cristiana, estás viviendo tu vocación, porque si la estás viviendo o quieres vivirla, este es tu lugar. Independientemente de la competencia de los agentes que pueden entrar al seminario, la pregunta que hay que hacer es esa. Todos los que contribuimos en la formación sacerdotal estamos viviendo nuestra vida cristiana, nuestra vocación específica, nuestro seguimiento a Jesús. Creemos en eso, porque si todos los que están en el seminario, desde la cocinera, la secretaria, las psicólogas, los doctores, los familiares, las maestras, por supuesto las religiosas, ¿no? Todos aquellos que entren en relación con el seminario, si estamos siguiendo a Jesús, tenemos la seguridad que va a ser una bonita familia. Y la interacción de sinodalidad se va a dar, porque estamos buscando no únicamente el crecimiento de los seminaristas, sino el crecimiento de la comunidad entera, porque todos nosotros, una psicóloga o psicólogo, una persona que trabaja en el seminario, un maestro que da clases, se ve enriquecido por el seminario. Yo recuerdo a un trabajador, un gran jardinero que teníamos en el seminario, que decía, yo vivo feliz, si yo soy feliz porque me gusta ser jardinero, soy doblemente feliz. ¿Dónde está mi jardín? Está en un seminario, decía. Es decir, ¿por qué? Porque yo estoy conviviendo con tantos sacerdotes, tantos seminaristas, el ambiente es maravilloso para mí, y decía, me hace mucho bien. Pero al mismo tiempo, yo sé que mi pequeño trabajo de hacer el jardín, un buen jardín, yo estoy dando mi aporte a la formación de futuros sacerdotes o de jóvenes muy buenos. Porque decía, yo sé que no todos van a ser sacerdotes, pero yo sé que
con el trabajo que hago, yo puedo hacer muchas cosas buenas. Este jardinero realmente sabía cuál era su papel en el seminario. Lo mismo una cocinera laica, como una religiosa que está en un seminario. Sabe cuál es su papel y se entusiasma porque yo puedo crecer, vivir mi vocación específica dentro de una comunidad cristiana, pero privilegiada, porque todo es relación de vida, de vida. En un seminario, todos los que estamos en contacto con el seminario son puras personas y personas en crecimiento. Entonces, es la vida misma, la vida misma. Esto lo quiero recalcar porque cuando se tiene el básico, y el básico lo tenemos todos, se pueden construir cosas muy hermosas y se evitan muchos conflictos. ¿Sí? Pero cuando no hay el básico el seguimiento de Jesús, de vivir, aprender a vivir en mi relación con el seminario, mi propia vocación específica, si no existe esto, todo lo demás se convierte en puras funciones y una estructura organizativa, ¿sí? Pero no en el seminario, que es una familia que nos forma continuamente y que nos deja formar, nos deja formar y nos enseña a formar a otros. Muchas gracias, don Jorge. El Concilio Vaticano II nos señala que el seminario es el corazón de la diócesis y todos los documentos magisteriales formativos nos hablan que el obispo es el primer responsable de la formación. ¿Cómo hacer en este mismo espíritu sinodal, ¿no? Cómo hacer ese enganche, ese enlace profundo entre el obispo propio, que tiene un seminario, a veces ya sea diocesano, nacional, interdiocesano, y el obispo como figura paterna, de paternidad profunda para esa comunidad y de modo particular para el equipo de formadores. O sea, cómo estar tan cerca que no se queme ni tan lejos que se enfríe. Sí, Entonces, sí, ¿cómo hacer esa síntesis y ese desafío, don Jorge? sí. Pues yo, Cristian, es un equilibrio que nada más Dios puede hacer, pero lo único que hacemos nosotros es colaborar. Pero el único que puede lograr ese equilibrio es Dios, para ser sincero. Esto no lo logra ninguna dinámica humana, psicológica. Partiendo de esto, quisiera dar luz a un concepto y también a una imagen, que cuando uno lee los documentos últimos de la Iglesia se da cuenta de un progreso, de una concepción diferente, cualitativamente diferente. Cuando hablamos del seminario, no estamos hablando de la estructura, ni de un seminario físicamente establecido en una diócesis, ¿sí? Porque hoy no podemos seguir pensando que cada diócesis va a tener su propio seminario como estructura. Hay que ser muy claros. En el pasado y el pasado reciente tal vez sí. Hoy, por muchas razones, que no es el tema que estamos hablando ahora, esto ya no es y no va a ser. Y no va a ser. Por eso, cuando hablamos de seminario, estamos pensando en los seminaristas. Entonces, a los obispos les decimos, todas las diócesis deben tener seminarios, pero, es decir, seminaristas. Pero no todas las diócesis pueden tener la estructura formativa de todas las etapas o de un seminario en forma, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que el seminario son los seminaristas, entonces las relaciones interpersonales del obispo y de lo que el obispo delegue que son sacerdotes, generalmente, pero pueden ser religiosos y laicos, para entrar en relación con la formación de los futuros sacerdotes, todas son relaciones interpersonales. Todas son relaciones interpersonales. Y ahí es donde aparecen figuras paternas, figuras de filiación y figuras de fraternidad. De nuevo, es tal la situación jerárquica de una comunidad formativa
que no únicamente el obispo, sino todos los que estamos ahí, estamos metidos o interactuamos con varias experiencias de relación. ¿Sí? Un sacerdote, sobre todo el equipo formador en relación a sus obispos, una relación filial, y el obispo una relación paternal. Nosotros como formadores, una relación fraternal con nuestros hermanos sacerdotes del equipo formador y también con nuestros otros hermanos presbíteros, pero también una relación paternal clara, muy clara en relación a los seminaristas. Entonces, el crecimiento relacional no es en una sola dirección, son varias direcciones. Y por eso el equilibrio viene de Dios. Porque yo tengo que preguntarme, ¿soy un buen hijo? ¿Soy un buen hermano? ¿Soy un buen padre? Y sacar 100 en las tres cosas no está fácil. Y por eso decimos, estoy aprendiendo a ser mejor papá, mejor hijo, mejor hermano. ¿Sí? Entonces, siempre en camino. Y como decíamos antes, ¿y por qué esto es muy dinámico? No únicamente porque cambiamos nosotros, sino porque nuestros hijos cambian, nuestros hermanos cambian y también el papá cambia. Porque no somos eternos. Entonces, cambia el obispo, cambia el rector, cambian miembros del equipo formador, cambian todos los años los seminaristas. Entonces, yo me rehago, me reformulo y uno le pide a Dios, Señor, los errores que cometí el año pasado, que no los cometa este año. ¿Sí? Que tal vez haga otros, pero no los mismos. ¿Sí? Y que lo que aprendí de bueno el año pasado como papá, como hermano y como hijo, pues lo ponga al servicio de todos. ¿Sí? Perfecto. Jorge, también en esa misma línea, si nos pudiese compartir también por su experiencia, pensando cuánto tiempo es apropiado, bueno, porque los equipos formadores entran y salen los sacerdotes, ¿no? Los formadores, pero más o menos, ¿cuánto sería como el ideal, lo positivo, lo valioso, en cuanto a la duración del equipo o los formadores? ¿Cuánto tiempo en un seminario sería lo óptimo, lo propicio, en fin, según un poco su experiencia, ¿no? Tal vez no haya algo tan establecido en esto, ¿no? Sí. Generalmente, un buen formador tiene un periodo de tiempo de aprendizaje, de maduración y después de transmisión de la experiencia. Esos tres tiempos son importantes. Un momento donde es más aprendizaje, un momento de que es más maduración y después otro que es muy importante, antes de salir del equipo, que enseñe esto a los formadores que vienen, a los más jóvenes. Esto es como el ideal. Y esto se puede lograr generalmente cuando uno ha estado, cuando menos, acompañado de una generación, 6, 7, 8 años. ¿Sí? Eso se puede realizar claramente para también dar una circularidad a los formadores de la formación inicial. También aquí algo que hay que añadir y que la ratio fundamentalis clarifica muy bien. Lo que puede cesar o terminar es el nombramiento, vamos a llamarle jurídico, el nombramiento específico, concreto de ser formador en la formación inicial. Eso sí puede cesar, pero lo que nunca va a cesar, nunca se va a acabar, es que seremos siempre figuras de referimiento de formación sacerdotal para todos aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino cuando hemos estado en el seminario. El resto de la vida. El resto de la vida. Entonces, esta es una paternidad que es adoptiva, pero es una paternidad en serio, porque no es simplemente jurídica. Uno como sacerdote, después en el papel que uno realice en la diócesis o en la congregación religiosa, evidentemente va a ser un activo en la formación permanente y un referente continuo para la formación inicial. Entonces, por una parte hay un periodo que podemos hablar de 7, 8 años normalmente, a veces hasta de 10 en algunos casos,
Pero también hay que decir que este es un carisma y una misión que va más allá del tiempo y un poquito más del espacio jurídico. Es toda una actitud y una relación de por vida. Eh, eh, Creo que todos nosotros, cuando siendo sacerdotes, y siempre hablamos de formadores que, aunque hace muchos años dejaron de ser oficialmente nuestros formadores, porque no somos seminaristas ni ellos siguen siendo nuestros formadores, pero siguen siendo los grandes puntos de referencia, de inspiración, de aliento en nuestra propia vida sacerdotal. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo más importante, más allá del tiempo que uno permanece en un seminario, es que esto no se acaba porque no se acaba. ¿Sí? Es decir, nuestra corresponsabilidad de ser sacerdotes con un carisma fraterno, paterno, también filial en la formación, es para el resto de la vida. Y voy a decir esto, pertenece ya como parte constitucional de mi propia vocación sacerdotal. ¿Y saben dónde se ve esto? Es que donde coloques a un sacerdote que ha sido formador, colócalo en una parroquia, en un cargo diocesano, donde tú lo coloques, aparece inmediatamente las actitudes, el lenguaje de ser formador. Forma conciencias, forma corazones, forma humanamente, intelectualmente, forma integralmente, le sale por todos lados. De hecho, los buenos padres formadores son grandes formadores de comunidades cristianas y formadores después de vocaciones específicas, donde los coloquemos. ¿Sí? Porque es algo que ya es un don que les sale por todos lados. Entonces, bienvenidos a esta misión permanente, así como hay formación permanente, yo hablaría también que hay una misión permanente que se renueva en diferentes momentos y servicios específicos dentro de la iglesia. El día de ayer, Monseñor Araya se detuvo en profundidad a mirar la etapa de la síntesis vocacional, la etapa pastoral, el último momento antes de salir al ministerio y a pasar ya a la formación permanente. A su modo de ver, don Jorge, ¿qué tips nos podría dar para incrementar la formación humana en vistas al ministerio? Dada la complejidad también de nuestros elementos culturales tan diversos, tan complejos que hoy día vivimos, ¿no? ¿Qué elementos de formación humana sería bueno remarcar en ese paso de la formación inicial a la formación ya permanente? Sí. Pues yo, Cristian, primero me gustaría decir que esta etapa que se llama síntesis vocacional, la llamamos así, síntesis vocacional. Esto quiero clarificarlo porque la experiencia que hemos tenido en la revisión de las ratios nacionales se ha tomado esa determinación claramente de llamarle al propedéutico propedéutico, a la etapa discipular, a la etapa configurativa, configurativa, y a la etapa esta última de síntesis vocacional, porque es una verdadera síntesis. Porque a veces le llaman año pastoral, pero es muy ambiguo, es demasiado ambiguo. No dice específicamente qué es la síntesis vocacional, que precisamente se hace una síntesis de toda la formación inicial, pero se hace en la realidad de un presbiterio, de la propia diócesis, del propio presbiterio, en comunidad concretísima. Es decir, la ordenación diaconal y la ordenación presbiteral no se realiza dentro de una estructura del seminario clásica, sino se realiza en la realidad misma. Viene a dar también respuesta a algo necesario, pero que también piden urgentemente los jóvenes de hoy, consciente y conscientemente. Ellos no se sienten seguros hasta que no hacen experiencias. ¿Sí? Y los diáconos y sacerdotes hagan la experiencia real con el presbiterio real, el obispo real,
las comunidades reales que tenemos, con sus pobrezas, sus conflictos y también sus riquezas. Y allá en esa experiencia uno madura que Dios me llama a ser sacerdote para esta diócesis, para este presbiterio y para este obispo y sus sucesores. No es un concepto, no es una idea, es una experiencia. Y de allí que esa síntesis vocacional es donde la parte humana y la parte espiritual se ponen a fuego, se ponen, yo diría, en una sana crisis. Porque fuera de la estructura del seminario, ahí en la vida real, yo me veo obligado a reconocer que no soy totalmente maduro humanamente. Y que tampoco mi presbiterio, mi comunidad de laicos y comunidad sacerdotal es madura. Entonces, el primer toque de realismo. Yo voy a comprometerme humanamente a una comunidad siempre, siempre en crecimiento, siempre con tensiones, conflictos y madureces. Esto para que después no nos estemos derritiendo, ¿sí? como nieve cuando cae el primer rayo de sol. Con esta familia, porque es muy triste decir, es que yo pensaba que mi congregación religiosa, es que yo pensaba que el presbiterio, yo pensaba que la diócesis, no, es este presbiterio, esta realidad. Y también las parroquias que tenemos. Se necesita una madurez humana, es decir, yo estoy dentro de un proceso de maduración personal, pero también comunitario, porque somos también consecuencias, porque venimos de una diócesis, de una realidad cultural nacional o regional, donde tenemos muchas riquezas, pero muchas limitaciones humanas. Y también voy a decirlo así, cuando vivimos con nuestro presbiterio y con nuestro pueblo de Dios, automáticamente nos damos cuenta de todos los elementos de nuestra propia personalidad, de nuestra humanidad, que no están evangelizados, no están evangelizados. El evangelio es una teoría, una prédica, pero ya cuando voy a mi vida personal, me doy cuenta qué difícil es. ¿Por qué? Porque ¿qué encuentro yo? ¿Cómo yo contribuyo también a la inmadurez de mi propio presbiterio y mi propia comunidad. Yo contribuyo a ello. Entonces, es el primer toque de realismo humano. Y decir, toda mi vida va a ser así. Y voy a tener que madurar humanamente según las etapas de mi vida, ¿sí? Y van a venir situaciones nuevas en mi vida, porque una cosa es vivir el celibato o la pobreza cuando uno tiene 30 años, que cuando uno tiene 40 o 50 o 60, ¿sí? Entonces dices, yo tengo que aprender en cada etapa de mi vida, tengo también que ayudar a otros que aprendan a vivir su etapa de la vida, y tengo que dejarme ayudar por aquellos que han vivido esa etapa de la vida y han madurado y son maestros de vida. Entonces, humanamente nos metemos a una escuela continua. El presbiterio debe ser una escuela. Yo debo tener, desde el punto de vista humano y espiritual, sacerdotes de mi propia diócesis que viviendo la misma situación que se vive en una diócesis, la misma historia todos los días, yo tengo sacerdotes mayores a mí que me enseñan a cómo gestionar ciertas situaciones, circunstancias e inmadureces de todo tipo. Pero también tengo hermanos con quien compartir ese camino que estoy haciendo, y también aquí hay otra parte importante. Yo soy corresponsable por mi testimonio, por mi palabra, que generaciones más jóvenes que la mía aprendan a vivir humanamente con mayor equilibrio, mayor coherencia, mayor humanidad, mayor espíritu evangélico, en la pobreza, en el celibato, en la donación de sí, en la obediencia, en la generosidad. Yo soy corresponsable de que otros también, menores a mí, que vean en un sacerdote de mi edad, en la posición que yo estoy en la diócesis, la que sea, que se puede vivir los ideales aprendidos en el seminario. Entonces, sí, la etapa de síntesis vocacional, yo diría, es nada más una probadita,
para decir que el resto de nuestra vida, así como el resto de nuestra vida, por eso la continuidad de la formación inicial y permanente, el resto de nuestra vida vamos a ser discípulos, repetir la etapa discipular una y otra vez. Y también en nuestra vida vamos a configurarnos cada vez más con Cristo. ¿Sí? La etapa configurativa es eterna para un sacerdote, pero la etapa de síntesis vocacional también es eterna. Me refiero, porque en cada etapa de la vida tenemos que hacer una síntesis. Y es muy bonito esto, ¿no? Que uno ve que del propedéutico en adelante, lo que aprendemos en el seminario se repite de diferentes formas en la vida de cada uno de nosotros sacerdotes. ¿Sí? Y también en los obispos, hay que decirlo, todos tenemos de nuevo, cuando se nos da una nueva misión, un propedéutico, una etapa discipular, una etapa configurativa y también síntesis. Y eso lo da el tiempo y también lo dan las circunstancias que nos tocan vivir y la gracia de Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, hay toda una unidad. Pero lo humano y lo espiritual creo que es lo más evidente que experimentamos como reto de crecimiento. Muy bien. Muchas gracias, Bien. Jorge. A ver si abrimos un momento los micrófonos para brindarle un caluroso aplauso de gratitud a don Jorge por su exposición de este día, ¿no? A ver si nos resulta ahí. Muchas gracias, don Jorge. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No los puedo saludar personalmente, ya los vi, ya también vi sus nombres. Y un abrazo cariñoso a todos. Y un aplauso a ustedes también. Muchas gracias. Gracias, monseñor. Los seminarios latinoamericanos y del Caribe estarán a disposición todas las ponencias y también a cada uno de ustedes según el correo con el cual se inscribieron a este curso. Próximamente se les hará llegar también las ponencias que tuvimos durante todos estos días de cada uno de nuestros profesores. Le voy a dejar la palabra un momento al padre Cristino Bonert, presidente de la OSLAM, que nos quiere saludar y despedir también en esta ocasión. Padre Cristino, adelante usted. Muchas gracias y muy buenos días o muy buenas tardes para todos, todas. Agradezco en nombre de OSLAM, todo el equipo del CELAM, a todos los participantes y en esta ocasión el segundo curso de formadores, que en esta ocasión es ampliado, no solamente para los formadores como en todos los años que se dedican directamente a los seminarios, los sacerdotes, sino en esta ocasión fue abierto para psicólogos, para las psicólogas que trabajan con nosotros en los seminarios. También han estado religiosos, religiosas también que tienen mucha cercanía y que trabajan en el seminario o en los seminarios. Incluso participaron en el día de hoy laicos, laicas. Todos los que demuestran preocupación por la formación del clero. Le agradecemos mucho y sobre todo una gratitud muy grande para los expositores. Es el primer día, mucha pasión y claridad nos ha expuesto el padre Sotero Domínguez. El segundo y tercer día los padres operarios diocesanos, Rubén y Emilio, mucha claridad y alegría. Y ayer también nos ha expuesto Monseñor Ricardo Araya, esa es su misión, función de obispo, pero su experiencia muy cercana de rector y trabajador en OSLAM y otras entidades de servicio a los seminarios. Lo tenía muy nuevito y muy fresco. Y hoy, sobre todo, muchísimas gracias, Monseñor Jorge Carlos Patrón, por acompañarnos como lo ha hecho por varios años, muchos años, por su dedicación, por su pasión. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en la formación, por aceptar también esta oferta que hace OSLAM en comunión con el CELAM. Por eso muchas gracias al equipo de comunicación del CELAM, que eso ayudó muchísimo. Gracias a los miembros también de la Junta Directiva de OSLAM. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Gracias, Padre Cristino, muchísimas gracias. Don Jorge, si nos puede dar su bendición
Y nuestro saludo también a Santo Padre y a Cardenal Estela y al nuevo prefecto que viene en camino también. Un saludo a todo el equipo que trabaja ahí en la Congregación para el Clero. Muchas gracias, Monseñor, y gracias, Padre Cristino, a todos nuestros amigos de Oslam. Pues vamos a terminar con esta oración que muchos de nosotros hacemos todos los días desde niños, diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Monseñor Cristian, gracias a Cristino y a todos los sacerdotes. Es una gran alegría, una gran consolación espiritual verles de nuevo a todos.